Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper contento de estar aquí de nuevo trayéndoles un vídeo que sé que les va a encantar, porque se pone intenso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de sabor, de texturas, de aromas, en un enfrentamiento épico, una batalla culinaria que va a poner a prueba nuestros paladares y nuestra capacidad de análisis. Hoy, amigos míos, vamos a comparar dos de las telenovelas turcas más exitosas, pero no como telenovelas, sino como si fueran platos exóticos. ¿Suena loco? Pues agárrense que despegamos. Antes de que nos lancemos de lleno a este festín audiovisual, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya llevan un tiempo pero todavía no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento. Hagan clic ahí abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad de amantes de las series, el cine y todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este banquete turco. Bien, pongámonos en situación. Tenemos dos platos, dos propuestas culinarias, dos telenovelas turcas de gran renombre, Bomba Turka Halil İbrahim, y Es la amistad rota, el secreto al fin. A primera vista, ambas parecen deliciosas, pero ¿cuáles son sus ingredientes clave? ¿Cuál tiene el toque picante que nos enciende el paladar? ¿Cuál es más dulce y reconfortante? ¿Cuál nos deja un regusto amargo pero irresistible? Vamos a analizar cada una como si fueran creaciones de un chef estrella, desglosando sus elementos más importantes. Empecemos con Bomba Turka Halil İbrahim. Esta telenovela, es como una bomba, tal como su nombre lo indica. Es intensa, explosiva, llena de giros inesperados. Imaginemos que sus ingredientes principales son drama familiar, venganza, amor prohibido y un protagonista masculino con una mirada que derrite el asfalto. La trama, desde el principio, nos lanza a un torbellino de emociones. Halil İbrahim, nuestro protagonista, es un hombre atormentado por un pasado oscuro, sediento de justicia y consumido por el deseo de vengar a su familia. Pero como suele suceder en estas historias, el destino le tiene preparada una sorpresa, el amor. Y no cualquier amor, sino un amor prohibido complicado, un amor que lo pone en una encrucijada entre su sed de venganza y la posibilidad de encontrar la felicidad. La historia se cocina a fuego lento con momentos de alta tensión, revelaciones impactantes y personajes secundarios que aportan diferentes sabores a la trama. Tenemos a la familia de Halil İbrahim, con sus propios secretos y motivaciones. Tenemos a la familia rival, culpable de la tragedia que marcó su vida, y entre ellos, a la mujer que robará su corazón. Tenemos también amigos leales, enemigos despiadados y un sinfín de situaciones que nos mantienen al borde del asiento. En cuanto al sabor, Bomba Turka Halil İbrahim es una mezcla explosiva. Tiene un toque picante gracias a las escenas de venganza y los enfrentamientos entre los personajes. Tiene un sabor agridulce por la complejidad de las relaciones amorosas y la lucha interna de Halil İbrahim. Y tiene un regusto amargo por las pérdidas y los sacrificios que los personajes deben enfrentar. Es un plato que te sacude, que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y el poder del amor. Ahora pasemos a nuestro segundo plato, Es la amistad rota, el secreto al fin. Esta telenovela es diferente. Es como un plato más tradicional, más arraigado a las raíces, pero con un toque moderno que lo hace irresistible. Sus ingredientes principales son tradiciones ancestrales, choque cultural, amor incondicional y la lucha por la libertad. Esla, nuestra protagonista, es una joven que ha crecido en una familia rica y moderna en Estambul. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su familia biológica, que vive en un pueblo rural en el sureste de Turquía, la necesita para cumplir con una antigua tradición, casarse con el jefe de la tribu para evitar un conflicto sangriento. Esla, acostumbrada a su vida de libertad y modernidad, se ve obligada a adaptarse a un mundo completamente diferente, regido por normas ancestrales y costumbres opresivas. La historia se desarrolla en un entorno fascinante con paisajes áridos, tradiciones milenarias y personajes que representan diferentes facetas de la cultura turca. Esla se enfrenta a la resistencia de su marido, a la hostilidad de su familia política y a las dificultades de adaptarse a una vida que no eligió. Pero a medida que pasa el tiempo, descubre la belleza de la cultura tradicional, la fuerza de la comunidad y el poder del amor.
En cuanto al sabor, es la amistad rota el secreto al fin, es un plato reconfortante, pero a la vez desafiante. Tiene un sabor dulce por la historia de amor entre Sly y su marido, un amor que nace de la obligación pero que se transforma en un sentimiento profundo y verdadero. Tiene un sabor salado por las lágrimas y el sufrimiento que Sly debe enfrentar para defender sus ideales. Y tiene un toque especiado por las tradiciones ancestrales y la riqueza de la cultura turca. Es un plato que te transporta a un mundo diferente, que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto por las diferentes culturas. Entonces, ¿cuál de estos dos platos es mejor? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Todo depende de tus gustos personales. Si buscas una experiencia intensa y explosiva, Bomba Turka Halil İbrahim es tu plato ideal. Si prefieres una historia más tradicional y reconfortante, pero con un toque de drama y aventura, es la amistad rota el secreto al fin, es la opción perfecta. Ambas telenovelas son excelentes ejemplos de la calidad y el éxito de la producción turca. Ambas tienen historias atrapantes, personajes memorables y un ritmo que te mantiene enganchado de principio a fin. Lo importante es elegir la que mejor se adapte a tus preferencias y disfrutar de la experiencia. Y con esto llegamos al final de este análisis culinario, televisivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por dos de las telenovelas turcas más populares del momento. Hemos desglosado sus ingredientes principales, hemos analizado sus sabores y hemos intentado identificar qué las hace tan especiales. Recuerden que esto es solo mi opinión personal. Al final, la mejor forma de saber cuál de estas dos telenovelas es la que más te gusta es verlas por ti mismo y formar tu propia opinión. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas dos telenovelas les gusta más? ¿Por qué? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con la comunidad. Me interesa mucho saber qué piensan y qué les ha parecido este análisis. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento. Que todavía no hemos terminado de saborear este delicioso menú de telenovelas turcas. Porque aunque hayamos presentado los platos principales, todavía quedan muchos detalles que merecen nuestra atención. Vamos a sumergirnos un poco más en cada una de estas historias, explorando los ingredientes secundarios, las especias ocultas y los secretos mejor guardados que las hacen tan adictivas. Asterisco, asterisco, profundizando en Bomba Turka Halil İbrahim, el sabor intenso de la venganza, asterisco, asterisco. Bomba Turka Halil İbrahim no es solo una explosión de drama y acción, es un estudio profundo sobre la naturaleza de la venganza y sus consecuencias. Halil İbrahim, nuestro protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Su dolor es palpable, su sed de justicia casi palpable. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr su objetivo? ¿La venganza realmente lo liberará de su sufrimiento, o solo lo hundirá más en la oscuridad? Aquí es donde entran en juego los personajes secundarios, que actúan como diferentes especias que realzan o contrastan el sabor principal. La familia de Halil İbrahim, por ejemplo, no es un bloque monolítico de apoyo incondicional. Cada miembro tiene sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propios secretos. Algunos lo alientan en su búsqueda de venganza, mientras que otros temen que lo consuma por completo. Y luego está la familia rival, el blanco de su ira. No son simples villanos unidimensionales. También tienen sus propias historias, sus propias justificaciones para sus acciones. Y por supuesto, entre ellos se encuentra la mujer que robará el corazón de Halil İbrahim, creando un conflicto interno devastador. El amor prohibido es un ingrediente crucial en este plato. No es un simple romance superficial, sino un amor que desafía todas las reglas, que pone a prueba la lealtad de Halil İbrahim y que lo obliga a cuestionar sus propias creencias. ¿Puede el amor realmente triunfar sobre el odio y la venganza? Esa es la pregunta que se plantea a lo largo de la telenovela.
Además, Bomba Turca Halil İbrahim no se limita a explorar la venganza a nivel personal. También toca temas sociales relevantes, como la corrupción, la injusticia y la lucha por el poder. La telenovela nos muestra cómo la venganza puede perpetuar un ciclo de violencia y cómo la búsqueda de justicia a veces puede llevar a resultados inesperados. En resumen, Bomba Turca Halil İbrahim es un plato complejo y estimulante que combina drama, acción, romance y crítica social. Es una experiencia intensa que te dejará pensando mucho después de que termine el último episodio. Y el ingrediente secreto, ese toque que la hace realmente especial, es la actuación magistral del protagonista, que logra transmitir el dolor, la rabia y la desesperación de Halil İbrahim de una manera tan convincente que te hará sentir cada una de sus emociones. Explorando es la amistad rota el secreto al fin, un viaje al corazón de la cultura turca Es la amistad rota el secreto al fin, es mucho más que una simple historia de amor y choque cultural. Es un viaje fascinante al corazón de la cultura turca, una exploración profunda de sus tradiciones, sus valores y sus contradicciones. Esla, nuestra protagonista, es una mujer moderna e independiente que se ve obligada a enfrentarse a un mundo completamente diferente al que está acostumbrada. La telenovela nos presenta un contraste marcado entre la vida cosmopolita de Estambul y la vida rural en el sureste de Turquía. Esla debe adaptarse a costumbres ancestrales, a normas sociales rígidas y a una forma de vida que choca con sus propios ideales. Pero a medida que pasa el tiempo, Esla descubre que la cultura tradicional también tiene su belleza y su sabiduría. Aprende a apreciar la fuerza de la comunidad, la importancia de la familia y el valor de las tradiciones. También descubre que dentro de esa cultura opresiva, también hay personas que luchan por el cambio, que buscan la libertad y la igualdad. El personaje del marido de Esla, Boran, es crucial para esta exploración. Inicialmente Boran representa la tradición y la autoridad. Es el jefe de la tribu, un hombre respetado y temido. Pero a medida que conoce a Esla, comienza a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a nuevas ideas. La relación entre Esla y Boran es un ejemplo de cómo el amor puede superar las diferencias culturales y cómo el diálogo puede llevar al entendimiento y al cambio. Además del romance, Esla amistad rota el secreto al fin, aborda temas importantes como la violencia contra las mujeres, el matrimonio forzado y la importancia de la educación. La telenovela nos muestra cómo las tradiciones pueden ser opresivas y cómo es necesario luchar por la igualdad y la justicia. La ambientación de la telenovela es otro de sus puntos fuertes. Los paisajes áridos del sureste de Turquía, los pueblos tradicionales y la música folclórica crean una atmósfera única y evocadora. Te sentirás transportado a otro mundo, a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. En definitiva, es la amistad rota el secreto al fin, es un plato reconfortante y estimulante que combina romance, drama, aventura y crítica social. Es una experiencia enriquecedora que te dejará con una mayor comprensión de la cultura turca y una mayor apreciación por la libertad y la igualdad. El ingrediente secreto de esta telenovela es la autenticidad con la que se retrata la cultura turca. No se trata de una visión idealizada, sino de una representación honesta y realista de sus luces y sus sombras. El veredicto final, 2 platos, 2 experiencias inolvidables. Después de este análisis más profundo queda claro que tanto Bomba Turca Halil İbrahim como Esla amistad rota el secreto al fin, son 2 platos exquisitos, cada uno con su propio sabor y su propio encanto. Si buscas una experiencia intensa y emocionante, Bomba Turca Halil İbrahim es tu mejor opción. Te mantendrá al borde de tu asiento con sus giros inesperados, sus escenas de acción y sus personajes complejos. Si prefieres una historia más tradicional y reconfortante, pero con un toque de drama y aventura, es la amistad rota el secreto al fin, es la opción perfecta. Te transportará a otro mundo y te hará reflexionar sobre la importancia de la cultura, la libertad y el amor. Lo importante es elegir el plato que mejor se adapte a tus gustos personales y disfrutar de la experiencia. Y recuerda, siempre puedes probar ambos. No se olviden de comentar, Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta comparación culinaria, televisiva. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones. ¿Cuál de estas 2 telenovelas es su favorita? ¿Por qué? Me encanta leer sus comentarios. Y si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo y suscríbanse al canal.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Adiós.